Buenos días, bienvenidos a su programa radial Ánimo de los días martes. Soy la abogada Lady Campos, quien les transmite en vivo desde ese país de Canadá. Esta mañana tenemos un tema muy interesante, que en lo especial a mí me fue de mucha bendición. Creo que a todas nos va a ayudar a madurar un poquito más y sobre todo a entender mejor cuál es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que llevó a Pedro a que entendiera este tema y con el cual nos ha bendecido esta mañana. El tema de hoy se llama Cuando el prejuicio te estancó. Cuando el prejuicio te hizo que pararas de crecer espiritualmente, que pararas de entender el verdadero propósito de Dios en su palabra. Vamos a ver hoy lo que dice Hechos 10, versículo 34, dice la palabra de Dios. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo, con su mente y con su corazón, que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Vamos a orar para que Dios nos ayude en esta mañana a poder dejar que el Espíritu Santo le dé la adecuada interpretación a la palabra para la honra y gloria de Jesucristo. Señor Jesús, estamos hoy delante de ti porque te necesitamos, Padre. Estamos delante de ti porque separados de ti no podemos hacer nada, Señor. Señor, todo esto que vamos a decir se trata de ti, Padre, no de nosotros. En el nombre de Jesús, glorifica a tu Hijo para que nos enseñe a amar sin hacer acepción de personas. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces vamos a entender esta mañana que los prejuicios son productos de una mente perezosa. Una mente que le envían un mensaje y sin que lo razone, sin que lo analice, lo continúa. Por eso dice una mente perezosa. Es cuando desdeñas a alguien antes de conocerlo. Es cuando tus primeras impresiones de alguien son por lo general incompletas e incorrectas. Amada hermana, esta mañana te pido, no presumas que tu intuición nunca se equivoca. No tomes decisiones importantes basadas en percepciones limitadas. Tu éxito en la vida se verá afectado adversamente si tienes prejuicios, temor o cualquier otra parte de discriminación que incide en tu forma de pensar. Hay iglesias que en pleno siglo se convirtieron en sectas porque creen que Dios está solamente con ellos. Tremendo prejuicio. Y estas iglesias, pensando que Dios solo está con ellos, rechazan a cualquier hermano que no esté en su movimiento. Y además son soberbios, carecen de humildad. Se han puesto como doctrinas de mandamientos de hombres, diferentes prejuicios que vamos a ir analizando esta mañana. Pero aquí el detalle es este. Estos hermanos no tienen convivencia, no pueden tener una amistad, no pueden fomentar un vínculo con cualquier otro que también llamándose cristiano no esté en su congregación o no sea parte de su movimiento. Son muy cerrados, de mente corta, cuadrada, estrecha. Entonces para ellos, solamente con ellos está Dios. Y bueno, creo que el tamaño del Dios que les sirven es muy pequeño. Porque el Dios verdadero, a quien nosotros le servimos, es el que hizo los cielos y la tierra. Es el que hizo el mar. Es el que gobierna y manda tempestades. Es aquel Dios que creó las flores, los animales, que me creó a mí
Ese es el tamaño de mi Dios. Y yo creo, porque así lo dice su palabra, que Él está en todas las naciones, en todas, por su soberanía, por su omnipresencia, por su omnisciencia. Y regresando a estas iglesias convertidas en sectas por sus prejuicios, uno de los mandamientos que a ellos se han impuesto sobre la palabra de Dios es el prejuicio de cómo se viste una cristiana. Haciendo a un lado lo que dice la palabra de Dios, de cómo nos debemos de vestir las mujeres, ellos imponen como un uniforme de la iglesia las faldas largas. Según el largo de la falda es la santidad o la cristiandad que lleve la hermana. En eso basan sus conocimientos bíblicos. Y te dicen, no es cierto, aquí cada quien se viste como quiere. Pero si alguien llega sin faldas largas, simple y sencillamente o le hacen caras o no le dan la importancia que merece por el prejuicio de la forma de vestir. Además prohíben en sus congregaciones el uso de pantalones en las mujeres, porque dicen que eso es ropa de hombre. Y esto se dijo en el Antiguo Testamento, donde le prohibía a las mujeres que usaran ropa de hombres. Pero, amada hermana, el pantalón ni siquiera se utilizaba en el Antiguo Testamento, ni siquiera era conocida esa prenda de vestir, pero ellos descalifican, las sectas descalifican todo aquello que no se apegue al mandamiento del hombre. ¿Y qué pasa? Juzgan y condenan a quienes no les obedecen. No son partes de su movimiento, no los puedes considerar que son cristianas porque usaron un pantalón, porque su falda no le llegó hasta los pies. Esta hermana no es cristiana, así dicen ellos. Esta hermana es tropezadero para las demás. Y ahí están ellas, porque luego son mujeres contra mujeres, quienes están usurpando el carácter de Jesús, que nunca juzgó a nadie basado en su vestido, en su apariencia, en su raza, en su género, en su situación financiera, porque ese es el problema del prejuicio, como cualquier pecado. Una vez que empiezas a prejuiciar por la ropa, te vas a ir luego a la raza, te vas a ir luego al género, y vas a ver que al rato vas a ser una persona que no toleras a nadie. Si no encuadra en tu mente o en lo que determinado grupo de personas estableció como un principio o mandamientos de hombre. El mandamiento de hombre, hermanas, llena de prejuicio, ha llevado a las mujeres a tener un doble corazón para cuidarse del ojo del hombre. Pues entre semana muchas de ellas usan pantalones, pero los domingos todos usamos faldas largas. Los domingos está prohibido que usemos pantalones. Y yo te pregunto, hermana, ¿tú tienes un Dios del domingo y luego tienes un Dios del fin de semana? ¿Tienes un Dios de lunes a viernes? Y pregúntate, ¿a quién estás agradando tú, amada hermana? ¿A Dios o a los hombres? Es tanto el temor que las iglesias convertidas en sectas imponen con estos prejuicios, que no falta dentro de sus miembros una celadora del vestuario, que no ve la santidad o el fruto del corazón en las mujeres, porque no discierne la feminidad bíblica. Y está pendiente de aquella hermanita que no llevó la falda larga y la llama aparte o la pone en disciplina porque está dando un mal ejemplo a los demás. No son bíblicos, no son bíblicas. Fomentan la hipocresía entre las mujeres porque el lazo del hombre está muy fuerte entre ellos. Mujer que hoy me escuchas, contéstame con sinceridad esta pregunta. ¿El uniforme de tu iglesia
te ha arrebatado tu feminidad bíblica, del que Dios quiere que te vistas por dentro y por fuera, te ha impedido embellecerte de la gracia, de la humildad y la santidad de Dios, o estás ahí por el temor al que dirán. El temor al que dirán, amadas hermanas, limita nuestra libertad en Cristo. ¿Te estás cuidando del ojo del hombre? El que califica la santidad es Dios, no los prejuicios. Esta mañana, lo que Dios quiere es que rompamos con la tradición del hombre. Dice Dios en su palabra, maldito el hombre que confía en brazo de hombre. Dios diseñó nuestra feminidad y quiere quedar cautivado con tu belleza, con esa belleza que Dios, a través de su palabra, está sembrando en tu corazón en este proceso de santidad. Sal de tu estancamiento, amada hermana. ¿Dónde estás? ¿En dónde? El mandamiento del hombre te hizo presa por el prejuicio. Y no estoy fomentando con esto, quiero aclararle a las amadas hermanas, no estoy fomentando con esto la vanidad ni la inmoralidad. Estoy de acuerdo con lo que Dios estableció en su palabra, que Él nos embellece por dentro y por fuera en este proceso de santidad diseñado para la feminidad bíblica. Y vámonos a nuestro Maestro, a nuestro Dios, a nuestro ejemplo. A Jesús no le importaba la apariencia. Él se sentía cómodo en la presencia de pescadores, de recaudadores de impuestos. Estaba a gusto tanto con los ricos como los pobres. Sabía que cada persona a la que conocía tenía un gran potencial. Eso es lo que dejan de ver las congregaciones que se vuelven sectas por sus prejuicios. Jesús nunca despreció a nadie a causa de su pasado, a causa de su grupo religioso o a causa de su intelectualidad o falta de esta. ¿Cuántos hermanos hay? ¿Cuántas hermanas no hay en las congregaciones que desprecian a los que no tienen un título universitario y hacen de menos a las personas que tienen un lento proceso para entender las cosas? Eso es un prejuicio. Jesús mismo había nacido de una madre que lo concibió siendo virgen. Así que sabía lo que era tener un trasfondo familiar dudoso, y por eso él era objeto de rumores. Pero se sobrepuso a todas esas cosas y rompió con la tradición para poder darnos hoy la salvación que disfrutamos por su gracia. A los samaritanos se les consideraba de un rango tan inferior que los judíos no hablaban con ellos. ¿Cómo hacen ahorita las congregaciones? Llámese el nombre que tú quieras, la denominación que tengas. No hablan con otros, no conviven con otros, no los invitan a sus eventos, porque no somos iguales. Bueno, hasta cierto punto sí, no somos iguales, porque no todos tenemos el Espíritu Santo, no todos realmente nos hemos humillado delante de Dios. Pero eso no impide que yo limite a Dios con mis prejuicios en no convivir con ellos, en no permitir que ellos sean parte de las enseñanzas que Dios nos transmite a través de la palabra. Jesús rompió ese tabú. De hecho, se las arregló para encontrarse con una mujer samaritana que se había divorciado 5 veces. Y con ella discutió los misterios de adorar a Dios y de un cambio de vida. No la juzgó por su vestidura. No la despreció por su movimiento religioso donde estaba. No le dijo, oye, tú eres samaritana, yo soy judío, yo no tengo nada que hablar contigo. No le dijo, tú eres adventista y yo soy cristiana, o tú eres católico y yo soy cristiana, o tú eres testigo de Jehová y yo soy cristiana. No, Jesús mismo nos dio el ejemplo de hablarle a esta samaritana
y de romper con el tabú que tenían los mismos judíos de su época. Y se puso a platicar de ella, de cómo adorar a Dios y de un cambio de vida. Las sectas no pueden hacer esto. Las sectas no pueden llevar contigo un tema a profundidad, porque son una secta. Pero el que es nacido de nuevo, el que realmente está siguiendo el ejemplo de Jesús, va a hacer lo mismo que Jesús hizo con la samaritana. Va a tocar los temas prioritarios para el establecimiento del reino. Y no se va a quedar, ¿cómo estás vestida? ¿O cómo veniste vestida? ¿O estás usando pantalón? Yo creo que tú no te has salvado. Yo creo que tú no conoces quién es Jesús. Jesús es nuestro ejemplo de cómo vivir libre de la esclavitud de los prejuicios. Otro prejuicio. Cuando Pedro, quien tenía muchos prejuicios cuando fue llamado para presentar el Evangelio, Pedro tuvo que reconocer, fíjense, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Amada hermana, si tú haces acepción de personas porque tal mujer no va a tu congregación, no has entendido lo que es la humildad de Dios. Con Pedro aquel día Dios trató con los prejuicios más arraigados en él, como también va a tratar con los tuyos, como también ha tratado con los míos, amada hermana. Si tú eres alguien que condena a las personas que hacen ejercicio y van a los lugares apropiados para hacerlo, ya que no tienen recurso, ni tienen espacio en su casa para poner un propio lugar para hacer ejercicio, y te pones, querida hermana, a juzgarla, a criticarla, porque se atrevió a ir a esos lugares. Déjame decirte que eso lo aprendiste de la secta donde estás. Y desconoces lo que dice la Biblia, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que tus músculos se atrofian y que debemos cuidar nuestras articulaciones. La secta te enseñó a condenar, pero Jesús vino a salvar. Es mejor imitar a Jesús que a una secta. El que una hermana haga ejercicios no es motivo de que ella esté pecando. En muchos lugares hay lugar para hacer ejercicios que son solo para mujeres. Y no por eso estás fomentando tu vanidad. No por eso estás fomentando, le estás dando culto al ejercicio. No, amada hermana, si a ti no te ha llegado por tu mente cuadrada o te ha caído el 20, que tu cuerpo necesita ser ejercitado. Si tú estás en un proceso de envejecimiento, sabes que si no haces ejercicios, te van a empezar a molestar tus coyunturas, te van a empezar a molestar tus articulaciones. Porque así nos diseñó Dios. Y los prejuicios nos impiden ver la necesidad que tenemos. Pero eso es lo que hace el prejuicio, juzgar negativamente a las personas, condenarlas, criticarlas. Y bueno, si Dios amó de tal manera al mundo y tú no lo amas, tú no amas al mundo como es, ¿cómo puedes llamarte cristiano y pensar que estás agradando a Dios? ¿Cómo puedes pensar que un hermano cristiano que no está en tu misma congregación no es cristiano y te tienes que cuidar de él? ¿Dónde está el tamaño de tu Dios que te protege, que te da gracia, que te llena de amor para que puedas convivir con ellos? ¿Dónde queda el tamaño de tu Dios? En términos generales, el prejuicio es un sesgo preferencial y puede ser favorable y desfavorable. No obstante, el término prejuicio hace referencia principalmente a una opinión negativa no basada en hechos o en la experiencia que se forma sin fundamento razonable o sin tener suficiente conocimiento. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Muchas veces te dicen, oye, ¿conoces a tal persona? Y nunca la has visto, o tiene 20 años que no platicas con esa persona y te dice, no la conozco, pero ¿ya sabes lo que dicen de ella? ¿O ya sabes lo que dicen de él? No, yo mejor me espero. Hermano, eso es antibíblico. Hermana, eso es antibíblico. Eso es hacer acepción de personas. Si esa persona no pecó contra ti, ¿por qué te estás cuidando de no tratar con ella o con él? ¿Por qué te estás cuidando?
Si pecó contra ti y no le dijiste nada, fuiste antibíblico. Porque la palabra de Dios dice que si tu hermano peca contra ti, vayas tú y él, y estando solos, le muestras su pecado, le exhortas. Y también dice lo que se tiene que hacer si no hace caso. Pero si nunca le has exhortado, nunca le has mostrado su pecado, ¿cómo te atreves a decir? ¿Cómo te atreves a hacer acepción de personas de decir, cuídate de él, cuídate de ella, porque dicen esto o aquello? Pero si no te consta, lo único que muestras es que eres una persona llena de prejuicios, que estás a punto y solo Dios sabe si no estás ya dentro de una secta. Si tú no le das importancia a los prejuicios, si tú no le das importancia a ver los frutos de los demás, a permitirte ver el fruto de los demás antes de juzgarlos, si tú los vas a ver con desprecio, vas a ser de los que dice en la Biblia que con tu boca hablas de Dios, pero con tu conducta niegas la piedad. Normalmente los prejuicios se expresan como sentimientos, como opiniones, como actitudes irracionales y hostiles hacia grupos étnicos, raciales, sociales o religiosos. Vean por qué se hacen las guerras. Gentes llenas de prejuicios, con mentes cuadradas, con poquito entendimiento. Como tú no eres como yo soy, te declaro la guerra. Bueno, así somos nosotros en lo personal. Cuando no toleramos a alguien que tenga una opinión diferente a la tuya, ni siquiera le das la oportunidad de escucharlo, porque estás en una secta. Crees que contigo solamente está Dios. Le pido a Dios que te revele su grandeza, que te revele su carácter, para que puedas salir de esa hostilidad hacia tus otros hermanos. Los prejuicios han sido una parte importante de la historia religiosa e incluso algunos defienden actos de prejuicio a favor del cristianismo. Es bueno mirar lo que dice la Biblia sobre los prejuicios antes de que sigas defendiendo los prejuicios puestos por mandamiento de hombre. Los seres humanos tienen una tendencia natural a mostrar prejuicio hacia cualquier cosa que sea diferente. Por eso les digo, dice alguien en una secta, no, yo no puedo tener amistad con él o con ella porque no está en nuestro movimiento. Ahí está. Tu tendencia natural a mostrar prejuicio, porque esa persona es diferente a ti. Le doy gracias a Dios, porque me ha permitido conocer y tratar a personas que han sido diferentes a mí. Y por eso he logrado, por la gracia de Dios, crecer espiritualmente. Y Dios llenó los huecos que habían en mi corazón debido a los prejuicios con los que yo vivía. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento fueron escritos épocas de la historia de la humanidad en que los prejuicios eran raciales, eran nacionales y sexuales. Y esto se veía normal, como hoy tú lo ves normal, como hoy tú crees que tu pecado es normal. A las mujeres se les trataba como propiedad y era como un esclavizar. La gente de otras nacionalidades, lo mismo. Cuando Dios dio a Moisés la ley para Israel, incorporó normas morales y éticas que eran impensables en aquella época de barbarie. Deuteronomio capítulo 4, versículo 8 dice, ¡qué nación grande! ¡Ay, que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros! ¿Ves? Dios no es de una mente corta o cuadrada. Dice, ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos? Toda la ley de Dios es justa, amada hermana. Toda la ley de Dios. Tu falta de escudriñar la palabra te ha llevado a llenarte de prejuicios. Te ha llevado a poner en primer lugar el mandamiento de los hombres en lugar del mandamiento de Dios. Dios decretó que su pueblo sería diferente de las naciones violentas,
e impías que lo rodeaban. Levítico 20:26 dice: habéis puesto de serme santos, porque yo Jehová soy santos, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Cuando tú te portas como se porta cualquier persona de una religión violenta e impía, te estás olvidando de los estatutos justos que Jehová nos mandó en su palabra. Y esa diferencia la vas a encontrar en la forma en que debes de tratar a los demás. Las iglesias, las congregaciones, se vuelven en secta por hacer acepción de personas. Ahí niegan todo el fruto del Espíritu Santo. Ahí niegan cualquier carácter de Dios por seguir mandamientos de hombre. Dice la palabra de Dios que Él se agrada del que le teme y hace justicia. En este contexto, se agrada significa una demostración que favorece la complacencia divina. ¿Quieres complacer a Dios? ¿Quieres ver si realmente eres salvo? ¿Quieres ver si realmente naciste de nuevo y que el amor de Dios mora en tu corazón? No hagas favoritismos. Ama a los demás como Jesús los ama. No te digas cristiano si no soportas a alguien que piensa diferente a ti. No te digas cristiana si tú ayudas a una secta o una congregación apartada de Dios a que se obedezcan mandamientos de hombres que están por encima de lo que Dios estableció en su palabra. Y pregúntate, amada hermana, pregúntate, ¿tus prejuicios te hacen sentir bella? ¿Tú crees que tus prejuicios van a llevarte a que seas cautivada por Dios? Gracias a Dios por el diseño bíblico que nos dejó de la feminidad bíblica. Gracias a Dios por su Hijo Jesucristo, quien nos limpió de todo prejuicio y nos enseñó a amar a los demás y a obedecer su ley por sobre mandamiento de todo hombre. La próxima semana, si no es la última semana del mes, vamos a terminar de hablar sobre este tema de los prejuicios y cómo el ser humano se queda estancado en su falta de crecimiento espiritual. Hoy yo te reto, amada hermana, así como Jesús hizo en su tiempo con la samaritana, rompe toda tradición y tabú en tu vida que te impida vivir en la verdadera libertad con la que Cristo nos llamó. Que tengas una excelente semana. Que Dios te bendiga y te siga embelleciendo con la hermosura de su evangelio. Hasta luego. Soy la abogada Lady Campos, quien hoy estuvo compartiéndote la palabra en este país de Canadá. Que tengas una linda tarde. Gracias.